Lo siguiente es qué hacer durante una entrevista de trabajo. Bueno, lo primero que debemos de tocar es en cuestión de apariencia, cómo nos vamos a ver para el entrevistador. Para ello es muy importante tratar de cuidar el lenguaje verbal y el no verbal, es decir, cómo vamos a hablar, la forma en que vamos a hablar y cómo nos vamos a ver. Bueno, es importante ser natural, lo más natural posible y sobre todo sonreír durante la entrevista. La sonrisa pues es un aspecto social muy importante para poder congeniar de una mejor manera con nuestro entrevistador. Lo siguiente sería tener cuidado con las malas conductas. Es común que las personas, sea por nerviosismo o por alguna otra cosa, se demuestren ese nerviosismo mediante diferentes conductas, como lo son morder las uñas, movernos continuamente y también juguetear con el bolígrafo, lo cual puede ser incluso hasta desesperante para una persona estar observando. Es por ello que debemos tener cuidado y mostrarnos lo más serios posible, lo más natural, sí, y evitar no parecer que estamos nerviosos. Lo siguiente es la atención. Es muy importante prestar atención a las preguntas del entrevistador para dar respuestas directas y concretas, que muestren nuestra seguridad y que realcen nuestras cualidades, formación, experiencia o conocimiento del sector. También para saber que estamos poniendo atención, para no vernos distraídos, para no vernos con desinterés hacia la persona que nos está entrevistando. ¿Cómo hablar? Debemos usar un tono adecuado de la voz, evitar las muletillas lo más posible. También debemos evitar interrumpir al entrevistador y en caso de que nos haya quedado alguna duda o tengamos alguna pregunta, realizarla cuando ya se haya finalizado la exposición del entrevistador. Incluso podemos ir tomando notas de lo hablado durante la entrevista, al igual que nuestras preguntas para hacerlas al final. Tras eso va a la parte final. Una de las cosas importantes es que al salir de la entrevista debamos conocer cómo va a continuar el proceso de selección, si es que nos van a llamar, si es que tendremos que asistir, si es que no hay alguna fecha, etcétera. Es importante poner atención en cosas como esas. Y también para una mejor impresión debemos notar el nombre de la persona que nos ha entrevistado y agradecerle sobre todo el tiempo invertido en el que realizó su entrevista a nosotros. Bueno, pues eso es todo. Vamos con la siguiente parte. Bueno, esto es la segunda parte de qué hacer durante la entrevista de trabajo y vamos a ver que lo primero es crear una buena impresión. Las primeras impresiones son de gran importancia. Muchos empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, el simple hecho de observar su forma de dar la mano, de sentarse, de caminar, su aspecto físico y su lenguaje corporal son factores importantes para determinar si será bueno para el puesto de trabajo. Lo segundo es la forma de saludar. No debemos de ser el primero en extender la mano. Debemos de saludar al entrevistador con una fórmula muy convencional. Un ejemplo de esto es: buenas tardes, señor Ruiz. Saludemos con un apretón de manos y siempre sonriendo, mirándole a los ojos. No debemos de sentarnos hasta que nos los indiquen. Debemos de sentarnos derecho, no muy al borde de la silla, ya que esto indica inseguridad, ni repantigados, que esto indica una falta de respeto. No debemos de tutear si no nos indican, aunque lo correcto sería no hacerlo definitivamente. Debemos de dejar que el entrevistador tome la iniciativa. No hablamos demasiado ni demasiado poco. Debemos de cuidar nuestro lenguaje, asimismo nuestro lenguaje corporal, pero eso lo veremos más adelante. Debemos mirar al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar. Esto para que el entrevistador vea que estás prestando atención y que no estás nervioso, ni con la mirada hacia abajo, ni nada por el estilo. Debemos estar atentas y siempre simpáticos. Debemos evitar ponernos nerviosos y todos los gestos que lo indiquen, como morderse las uñas o golpear la pluma en la mesa, agitar el asiento, mover las manos, mover la pierna, el pie, estarlo temblando y demás.
No debemos de fumar, no debemos de decir que somos demasiado agresivos ni tampoco demasiado sensibles. No nos debemos de aproximar en exceso al entrevistador o a la entrevistadora, es decir, no hay que acercarnos tanto. No debemos de poner los codos encima de la mesa del entrevistador y en general sabemos que en ninguna mesa debemos de poner los codos. No debemos cruzar los brazos, ya que puede parecer que estamos a la defensiva. Y por último, si nos ofrecen una bebida, pues la puedes aceptar, pero que no sea alcohólica, aunque de preferencia no deberíamos aceptar ningún alimento, ya que puede distraernos al momento de responder la pregunta y también sería una falta de respeto que no nos den y dejarlo todo para que no interrumpir la entrevista cuando estés comiendo o tomando. Y eso sería todo de la segunda parte. Vamos con la tercera. Bueno, en esta parte vamos a ver qué hacer durante una entrevista de trabajo en base a pensar antes de contestar. Es importante que todo lo que digamos en la entrevista sea pensado antes de decirlo, ya que todo esto puede repercutir en los resultados que veamos posteriormente. Lo primero es responder de forma clara y breve. Esto pues para evitar expandirnos de más o equivocarnos. También decir siempre la verdad. Si nos preguntan sobre nosotros mismos, no debemos enfatizar en nuestra vida privada, sino solo en la formación, la experiencia y el resultado de nuestros trabajos, que es lo que realmente le interesa a la empresa donde vayamos a hacer la entrevista. Otra situación es no usar palabras rebuscadas, es decir, muchas veces queremos vernos más inteligentes y esto no siempre es lo mejor, ya que solo buscan sencillez y, como lo mencioné anteriormente, que las respuestas a las preguntas que nos hagan sean claras y breves. También muy importante y algo que suele suceder mucho es utilizar palabras no aptas para la entrevista de trabajo. Por ejemplo, utilizar expresiones tajantes como siempre, nunca, cosas que sinceramente son irreales. Y también usar latiguillos o muletillas, como comúnmente les decimos, como lo es o sea, o antes de decir una palabra estar diciendo este a cada rato. Y también es muy común la muletilla del decir bueno. Esto debemos practicar mucho, sobre todo porque son cosas que hacemos sin pensarlas. Otras sugerencias es no responder evasivamente o con dudas, tampoco con monosílabos como lo es el sí y el no, porque esto pues corta mucho la conversación entre tú y la persona que te está entrevistando. La otra sugerencia es siempre mostrar entusiasmo por el trabajo que estamos solicitando. Sin embargo, hay una delgada línea entre el mostrar entusiasmo y el suplicarlo. Entonces, es solo mostrarnos motivados y contentos por la oportunidad que se nos está dando. Sin embargo, debemos evitar llegar a una súplica porque esto también se ve muy mal. La otra sugerencia es no hablar mal de las empresas en las que trabajamos anteriormente. Esto pues porque de nada va a servir tener una carta de recomendación si nosotros vamos a decir lo contrario. También no negarnos a responder preguntas. Esto es muy importante porque además de que no solo nos están investigando lo que nosotros digamos, sino que todas las acciones que nosotros hacemos también son muy importantes para que la otra persona nos conozca y nos pueda dar el trabajo que estamos solicitando. Si nos hacen preguntas como personales, por ejemplo, tenemos el ejemplo de si viene de viaje con su novio, ¿qué piden? ¿1 o 2 habitaciones? Esto pues nosotros lo leemos y decimos no es posible que me pregunten eso en una entrevista de trabajo, pero si llega a suceder. Entonces nosotros lo que debemos responder es dar una opinión o decir que eso es un asunto irrelevante para deducir nuestra idoneidad para el puesto
por el que estamos compitiendo. Entonces debemos de decir esto de una manera tranquila, no agresiva, y estas preguntas pues simplemente son para valorar el control emocional que tenemos sobre nosotros mismos, porque puede ser fácil guiarnos a otra plática y dejar a un lado lo que realmente importa. Ahora vamos con mi compañero Diego. Vamos a hablar acerca de la forma en la que nosotros tenemos que pensar y responder siempre positivos en una entrevista de trabajo. Primero es que debemos de evitar vernos desesperados. Da igual la forma en la que nos encontremos económicamente, es importante que no digas que necesitas el trabajo o realmente que es tu última oportunidad, ya que debes de mostrarte siempre firme y que es una oportunidad de trabajar. No debes de estar desesperado diciendo que no necesitas. Eso siempre y cuando hablemos de trabajos importantes o trabajos de alguna empresa o lugar donde se solicite el currículum y la entrevista de trabajo. Bueno, tienes que ser positivo con tu experiencia laboral, ya que, en su mayoría, personas en las que no han tenido un trabajo anteriormente o recién terminaron de estudiar y quieren entrar en el ámbito laboral, tienen que evitar decir, no, es que pues, no tengo experiencia laboral. Traten de cambiar esa frase a una forma positiva en la que dicen estoy disponible para trabajar y dispuesto a poner en práctica mis conocimientos adquiridos durante mis estudios. Esto para que no se vea de una forma tan mala y se note que tienes una actitud positiva para trabajar. Sé positivo con tu anterior trabajo. Si estuviste trabajando en alguna empresa o lugar, es evidente que no debes de hablar mal de la empresa, del lugar, de los empleados con los que trabajaste, tus previos jefes o las instalaciones o el ámbito o el ambiente en el que te encontrabas, ya que esto hablará bien de ti, de la forma en la que hablas de la empresa para que ellos te contraten o se enfoquen en ti. Ser optimista con la empresa, esto es que tienes que buscar hacer preguntas, indagar ahí mismo sobre las posibilidades y la promoción que da la empresa y el trabajo que estás solicitando. No simplemente te quedes con dudas y tienes que estar de una forma mostrando agradecimiento por la oportunidad que te están dando a ti, y es importante que llevemos a cabo estos pasos para poder dar una buena entrevista de trabajo.